A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, nuestro devocional de hoy tiene que ver mucho con un tema que queremos desarrollar. Estamos tratando de llevar temas específicos, no importando el devocional que corresponde en el día. Pero hemos siempre, por cuestiones de la inquietud de los hermanos, nos han estado preguntando, y eso es lo que realmente se quiere, que los hermanos estén inquietos con preguntas, pero obviamente todas estas preguntas están muy relacionadas con la respuesta bíblica, con lo que está en la palabra. Entonces vamos a mirar el tema de lo que significa ser niños espirituales. Lo que significa ser niños espirituales es el tema de hoy. Niños espirituales. ¿Por qué nos habla de la palabra de los niños espirituales? En Mateo capítulo 18 dice la palabra del Señor. Mateo 18 versículo 3. Mateo 18 versículo 3 dice la palabra del Señor. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso dijo el Señor en Mateo 18:3. Y en Mateo 19:13 dice la palabra: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Y en Mateo 19:14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay una versión que es la DHL del año 96. En este versículo dice de la siguiente manera, en este versículo de Mateo 19:14 y Mateo 18:3. Y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Fíjese que más que una advertencia, es como un juicio de parte del Señor, porque podríamos hablar que esto es una advertencia, este es un consejo que el Señor nos está dando. Y me gusta esta versión de HL porque dice: les aseguro que si ustedes no cambian. Fíjense que en Romano dice que tenemos que cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. Pero dice: si no cambian y se vuelven como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. O sea que en el reino de los cielos no entra todo el mundo, como si fuera una tarima, como si fuera un concierto cualquiera, o como si fuera una discoteca. Allí no entra todo el mundo. Eso tiene que estar muy claro. Usted le tiene que enseñar a los gentiles y también a la misma Grey, que está equivocada, que está errada, que viven errado, que en el cielo entra todo el mundo. En el cielo no entra todo el mundo. No entra todo el mundo. No entra todo el mundo. Vamos a ver quiénes van a entrar. Pero entonces dice, el consejo es, dice el Señor, primero es que si no volvemos a ser como niños, si no cambiamos la manera de pensar y volver a ser como niños, pero ¿niños en qué? ¿Niños en qué? La primera carta a los Corintios, capítulo 14-20, primera carta a los Corintios, capítulo 14-20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, ¿sí? Sino sed niños en la malicia.
pero maduros en el modo de pensar. O sea que tampoco el pensamiento de niño nos va a nosotros hacer entrar en el reino de los cielos, pero si hay algo que nos da el aval, nos permite entrar en el reino de los cielos. Pero fíjate que dice, no es la manera de pensar de un niño, sino es la manera de pensar de una manera madura. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es que ser como un niño significa, allí cuando dice que ser niños en la malicia, pero ¿cuál es la malicia de un niño? ¿Cuál sería la malicia de un niño recién nacido, de minutos, de segundos, de horas, de días, de meses, inclusive de años hasta cierta edad? ¿Cuál sería la malicia de un niño? Ninguna. Realmente, ninguna. O sea que hay un estado de inocencia en un niño recién nacido. Hasta cierta edad, estamos hablando hasta cierta edad. Algunos dicen que hasta los 7, otros dicen que hasta los 10 y algunos apuntan que hasta los 12. Pero con esa sociedad tan pervertida, tan perversa que tenemos, pues en este tiempo ha sido reducida la estadística de la inocencia de un niño. De igual manera, hay en un niño una inocencia. Pero ¿qué es lo que nos exige el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos exige el Señor en la palabra? Porque el apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios 14:20, al parecer dice que ser como un niño significa ser o tener razones de conciencia. Entonces me está hablando es que tenemos que ser niños para tener un estado de conciencia limpio. La primera carta de Timoteo 3:9 lo dice. Primera carta de Timoteo 3:9 lo dice. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y la segunda carta de Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces fíjese que el apóstol Pablo ya entonces me está dando una respuesta más clara de lo que es ser como niño. Entonces me está diciendo que tenemos que tener una limpia conciencia. Y recuerden que en las dispensaciones hay 7 puntos importantes de las dispensaciones. La primera es la inocencia, la otra es la conciencia, la otra es el gobierno humano, la cuarta es la promesa, la quinta la ley, la sexta la gracia y la séptima el reino milenial. Son 6 dispensaciones, pero la primera de ellas es la inocencia. La inocencia. Entonces, lo que prácticamente está diciendo el Señor es que nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar y volver nuevamente a un estado de inocencia. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, pastor? Tan viejos que somos, como dijo allí Nicodemo al Señor. ¿Cómo tenemos que volver a nacer siendo viejo? ¿Cómo voy a volver a un estado de inocencia? Lo que el Señor nos dice de entrar al reino de los cielos como niño es entrar nuevamente a la primera dispensación, al estado de inocencia. Ahora, el deseo de un niño realmente, sí, el deseo de un niño, ¿cómo yo puedo volver o puedo tener una limpia conciencia o cómo quiero o puedo volver a la primera dispensación, que es la inocencia, teniendo una limpia conciencia? En la primera carta de Pedro, capítulo 2:2, que lo puede buscar allí, su Biblia electrónica, su Biblia tradicional, la primera carta de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces ya se está metiendo en otro tema más profundo, que como niños recién nacidos tenemos que desear la leche espiritual, o sea, volver nuevamente a tomar los primeros rudimentos en Cristo. Obviamente son los que llegamos del mundo, los que hemos llegado del mundo o los que estamos recién nacidos, por decir algo, nuevo nacimiento, que venimos del mundo y venimos
tropezado, entonces tiene que haber un nuevo nacimiento. Lo primero que se tiene que hacer con esas personas es como si fuera el tratamiento de un niño. El niño cuando nace, algunos nacen con mucha hambre y la primera instancia es que la madre le da el seno, sí, la leche materna. Esa es una leche, Dios mío, tienen que también tener mucho cuidado porque algunas madres, obviamente usted que es madre me podrá corregir, algunas sufren mucho en ese tiempo de amamantar la primera vez, por lo menos las primerizas, ¿verdad? Y algunas se inflaman mucho en sus senitos y ahí se aposteman y de pronto eso les da una hinchazón o algo realmente que tienen que exprimirse y algunas pues se complican con todas estas cosas. Entonces lo que se quiere con un recién nacido es darle la primera porción de alimento que es líquida, no sólida, la leche espiritual. Por eso dice no adulterada, debe ser líquida, no sólida, pero líquida sin fermentación. Entonces, lastimosamente, en este tiempo que está bastante pervertido el evangelio, cuando llegan unas personas, llegan y le dan una leche adulterada y entonces ellos se van levantando en esa doctrina, están creciendo en esa doctrina que es adulterada o que es algo desviado y entonces no se le dan lo que dice la palabra, los primeros rudimentos de Cristo, que es perdonar, que es dejar de odiar, que es amar. Esos son las primeras goticas de leche espiritual no adulterada o pura, para que las personas crezcan. Mire lo que dice, para que por ella crezcáis para salvación. No hay otra meta. Aquí en el camino del evangelio no hay otra meta. Es salvación de nuestras almas. No hay más. No hay más. No es hacer dinero, no es ser pomposo, no es dar gloria a Dios. Gloria a Dios para los hermanos y las hermanas que han tenido la oportunidad de crecer también económicamente acá. Sí, tener casa, carro, beca y todas las cosas aquí en la tierra. Bueno, gloria a Dios, a algunos se le dan más que a otros no tanto. Pero todo el proyecto que el Señor inicia en nuestras vidas es futurista, es para la salvación del alma. Porque las cosas naturales, las cosas terrenales, cuando partimos de esta tierra, quedan aquí. Y la palabra en el Evangelio dice, donde la polilla, ¿verdad? Donde el óxido, el orín, corroe, todo eso se corrompe, se llena de moho, se llena de óxido. Eso queda. Pero la salvación, sean para los ricos o sean para los menos ricos, es una sola, si el rico quiere aceptar esa salvación. Por eso dice que no dice que sea imposible, ¿verdad? Dice la palabra, sino que es difícil. Es difícil. Ahora, de pronto no estamos hablando de ricos también opulentos en la parte económica, sino también ricos en odio. Las personas que son ricas en venganza, las personas que son ricas en envidia, ¿sí? En celos, en contienda, en disensión. Hay una riqueza interna en la persona que no la quiere dejar por seguir a Cristo. Hay personas que tienen una economía regular o de pronto tienen una economía muy baja, pero son ricas en, Dios mío, en altivez, son ricas en orgullo. Entonces esas son las clases de riqueza también que el Señor nos dice, hombre, tienen que dejar esa riqueza. Por eso dice, difícil en ese tiempo, hablando del hombre que tenía opulencia. Pero ¿cuántos de esas personas habemos todavía con esas clases de riquezas que no es de dinero, no es de
cosas materiales, pero sí de cosas internas que nos hacen daño a nosotros. Por eso es cuán difícil es entrar. Entonces, de pronto hablamos de los que tienen empresas, de los que tienen negocios a nivel nacional, local, regional, internacional, pero es que hay muchas personas de esas que tienen un corazón muy noble, muy humilde el corazón, y de pronto hasta ellos se van más directamente al cielo que nosotros. Por eso es que cuando el Señor, ellos lo confrontan con una ramera, con una prostituta de la época, y ellos ofendían mucho a estas personas, y el Señor llega y los confronta y les dice, mire, estas prostitutas, estas rameras, van delante de ustedes más y van primero que ustedes al reino de los cielos. Porque es que ellos se creían, o sea, los mejores. Ellos se creían que ellos tenían la ley, conocían la ley, pero el Señor también les dice, es que ni con un dedo, ustedes ponen cargas tan pesadas que ni con un dedo las quieren mover, y ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, de las personas, y ustedes no las quieren llevar. ¿Cómo se llama eso, pastor? Descriterio. Todavía existen personas descriteriadas en este mundo, pastor, y en el Evangelio. En el Evangelio todavía hay personas descriteriadas que exigen, pero no dan. Entonces, Hebreos 5:12, mire lo que dice Hebreos 5:12 con relación a eso. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos, pastor? Los primeros rudimentos es, mira, tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que dejar de odiar, son los primeros rudimentos que uno le enseña a una persona, lo que se llama la parte de lo que es la conciliación, todas esas cosas muy sencillas que usted conoce. No hay una palabra dura, tiene que haber una palabra sencilla, una palabra tranquila, una palabra de reconciliación. Y dice que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está hablando ya de personas que llevan tanto tiempo en este camino del Evangelio y tienen que ser ejemplo de los que están entrando, de los que son niños todavía. Pero por favor, todavía vemos hermanos de 10, 15, 20 años que pueden ser maestros ya, que pueden enseñar, ¿sí? Que pueden recibir una persona que viene de la calle con su ejemplo, con su testimonio, pero su comportamiento deja mucho que decir y deja mucho que desear. Porque entonces están todavía en lo mismo, 5, 10, 15, 20 años con el mismo problema. Y el problema no es de las personas que nos rodean, el problema es del corazón de las personas que no quieren perdonar, que no quieren dejar de odiar. Y llevan 20 años, hermano, 15 años. Oiga, y así se paran de una manera descriteriada en un altar a hablar de perdón o a hablar de amor. No, hermano, por favor. Eso no es así. Por eso es que Hebreo nos confronta, dice, Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea que al niño hay que enseñarle a ser niño, a vivir como niño, a comportarse como niño, pero también a tener responsabilidad desde niño. Desde niño. Tenemos muchos hermanos y hermanas muy mal acostumbrados porque se levantaron en una doctrina, no digamos doctrina de error, sino que fueron mal educados en la doctrina. Porque es que cuando hablamos de doctrina, siempre decimos, es que yo me congrego en una iglesia de sana doctrina, y no saben ni qué es la sana doctrina. Por eso es que Pablo confronta a Timoteo y le dice, mira Timoteo, mira, cuídate de ti mismo y de tu doctrina. ¿Qué doctrina manejas tú dentro de la congregación? Porque cada uno tiene su propia opinión de las cosas. Hay cosas que a usted no le gusta que el pastor, las decisiones que el pastor o la pastora tome, como oveja. Entonces usted está manejando una doctrina que es la suya. Y usted puede estar en la mejor iglesia que usted considere, la mejor congregación. ¡Qué tremenda congregación! ¡Qué palabra! Pero usted dice la palabra entonces que usted
cada uno de nosotros, si queremos, manejamos nuestra propia doctrina, hermano. No, es que a mí me parece, pastor. No es que yo pienso, el pastor se equivocó. No, que usted no hace las cosas mejores que su pastor. El pastor hace las cosas porque él discierne también y él así le parece que es así. Pues así es. Y si usted tiene algo, pues dice la palabra, pues hable con su pastor y listo. Y si no hay una comodidad en la visión, pues tampoco nadie se va a amarrar en la visión. Usted también puede hablar de una manera madura, respetuosa, con su pastor. Pastor, mira, yo te amo mucho, te respeto mucho, pero yo creo que ya llego hasta acá contigo. Gracias por el alimento, gracias por tu cobertura. Y bueno, no vamos a dejar de ser hermanos. Y por favor, dame la bendición. Yo oraré para ver dónde me va a colocar el Señor. Eso se llama como, pastor, una persona madura, que se va con una conciencia limpia. No se va a hablar más del pastor, de la pastora, es que esa iglesia, no, eso se llama inmadurez. Usted no ha madurado, no ha crecido nada. Pero entonces tenemos que diferenciar dos cosas importantes. ¿A quién le estoy enseñando yo? De estar enseñando a personas para que tengan un alimento espiritual limpiecito, suavecito, o tengo que enseñarle ya a un personal maduro para que reciba un alimento sólido. Por eso Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que han, o sea, ¿y qué es alcanzar madurez, pastor? Hombre, alcanzar madurez espiritual o en una congregación es que usted ve las cosas realmente y usted no le van a afectar. Usted por eso no se va a ir. Porque es que no hay ninguna congregación que sea perfecta. Ni siquiera, escúchame bien, ni siquiera el ministerio que tenía Jesús, los 12, eran perfectos. Usted lo puede leer en los cuatro libros del Evangelio. De los evangelios, usted lo puede leer allí. Ellos andaban peleando, discutiendo, se celaban, se envidiaban, chismoseaban. Pero Jesús dijo, bueno, yo no vengo sino a hacer la obra que el Padre me mandó a enviar y vengo a prepararlos a ustedes. Ahí el único perfecto era el Señor, era Jesús. Del resto, me voy a utilizar este término con mucho respeto. Del resto, los 12 eran unos sinvergüenzas. Eran unos sinvergüenzas, todos. Y entonces ellos tuvieron que aprender de una manera rápida en esos 3 años y medio aproximadamente con el Señor. Y no aprendieron nada. Realmente no aprendieron nada de lo que el Señor les enseñó. Aprendieron poco. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque la misma palabra dice que cuando el Señor va, muere, resucita y regresó a corregir muchas cosas, entre ellas la actitud de Pedro. Él vino a corregir la actitud de Pedro. Y más sin embargo, el Señor se va, consolida a Pedro en el ministerio y Pedro todavía sigue con sus malas actitudes, hasta tal manera que cuando se encuentra con Pablo, Pablo lo confronta también. ¿Por qué, pastor? Por sus malas actitudes. Ahora, yo estoy hablando esto porque eso es lo que está en la palabra. Si usted cree que yo estoy equivocado en esto, hombre, con mucho gusto. Aquí está el número del celular. Usted me puede llamar y usted puede decir, pastor, usted se está equivocando. Eso no está en la palabra. Pero yo le estoy diciendo algo que está escrito en la palabra. Pedro compartió con el Señor mucho tiempo. Le fueron dados tremendo ordenamiento a Pedro. Pedro es testimonio de muchas cosas que hizo el Señor. ¿Sí? Pedro le dieron una responsabilidad impresionante. Colocar la primera piedra, el primer ladrillo, prácticamente el primer fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo después que él partiera. Pero Pedro todavía tenía un temperamento y un carácter demasiado fuerte.
que no era el de un apóstol, que no era el de un discípulo que había estado con el Señor. Entonces, Pablo cuando llega, que él no estuvo con el Señor, sino que el Señor lo llamó después, es el que los confronta y le dice, mire, a mí no me llamó hombre. Yo no soy apóstol porque eso creó celos entre ellos, choques entre ellos, desacuerdo entre ellos. Entonces, cuando ellos ven a Pablo, que Pablo era el ex sicario de él, ¿sí? Dice Pablo, pero ¿tú qué vas a hacer acá si tú no caminaste con el Señor? ¿Tú quién eres? Tú no tienes ni voz ni voto, como decimos popularmente. Tú no tienes velas en este entierro que haces acá. Y Pablo los confronta y le dice, mire, a mí, yo soy apóstol. No de ustedes, no. Yo soy apóstol con una misión para los gentiles. Y a mí, me escogió en vivo y en directo. Nuestro Señor Jesucristo se me presentó a mí. Y él comienza entonces a dar su testimonio. De hecho, si usted no lo sabía o no se acuerda, Pablo da 3 veces el testimonio. Imagínense. Mira lo duro que era para Pablo que le creyeran. Porque es que Pablo, siendo Saulo, tuvo un pasado bastante tremendo. Era imposible ver a una persona que maquinaba amenazas, respiraba amenazas, venganza, sangre, maldad, verlo convertido. Era algo sorprendente a los ojos de ellos. Por eso que cuando pasa lo del centurión, también Pedro, es que Pedro no era cualquier perita en dulce. Pedro también expresa unas palabras de esta manera. Dice, ahora sí creo, ahora sí considero, ahora sí estoy seguro de que Dios no hace acepción de personas. Es que nos tienen que pasar las cosas para creerlas, para consolidarlas, hermano. Por eso es que Pablo tenía una autoridad para hablar. La primera carta de los Corintios 3:1 dice, de manera que yo, ahí está hablando Pablo, yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y fíjese que Pablo dice, ahí mismo en la carta de los Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda. O sea, les di a beber lechita desde inicio. Y no alimento sólido, no alimento grueso, porque yo sé que les va a hacer daño. Porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, pregunta el apóstol Pablo, ¿no son carnales y andáis como hombres? Somos carnales, hermano mío. No nos las tiremos de espirituales. Todavía, y si usted siente celo, o sea, celo de rodar la butaca a su pastor o a su pastora o al hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Es más carnal todavía. Aunque todos somos carnales y andamos como hombres normales. Y el apóstol Pablo le dice, porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Eso es para aquellos que dicen, no, es que él es aquí, él nació aquí. No, usted no sabe lo que el Señor va a hacer. Por favor, hermano. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama carnalidad. Carnalidad. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues es Pablo? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. O sea, somos un canal de bendición. Somos canales de bendición. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Somos puertas de bendición. Debemos ser puertas de bendición. Canales de bendición. Nosotros, todos. Y entonces por eso él dice, yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento a cada uno. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y por allá más adelante dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando del desarrollo humano normal.
Porque hay un momento así como la persona, va a hacer una redundancia, la parte humana de nosotros, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, maduramos, tenemos familia, nos morimos. Usted está hablando de la parte natural. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño y también pensaba como niño, sin tener en cuenta los riesgos, y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui tomando madurez, ya dejé lo que era de niño, pero en la manera de accionar, en la manera de actuar. Eso es lo que nos recomienda Pablo a nosotros. O sea que tenemos que madurar, hermano. El Señor nos dice a nosotros que seamos como niños, no que seamos infantiles. Y todavía encontramos muchos hermanitos y hermanitas de 15 a 20 años de evangelio infantiles. Es que me miraron, es que no me saludaron, pastor, es que me voy de la iglesia, pastor. No, hermano, ese es de niño, soy infantil. Ahora, dice el apóstol Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Imagínense, ya aquí lo dice, allá hablaba, algunos dicen que yo soy de Pablo y de Apolos, pero aquí ya mete a dos más. Dice, algunos dicen yo soy de Pablo, otros yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Y la pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. O sea, da a entender que Pablo nada más bautizó a 2 personas, del resto fueron bautizados por los discípulos. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Entonces también habían peleas, disensiones, malos acuerdos. No, que yo soy de esta iglesia y yo soy de esta otra. No, hermano, eso se llama carnalidad. No, es que la visión mía es más importante. No, es que no quiero nombrar ninguna doctrina. Pero es así lo que está pasando hoy día. No, es que la mía es. No, es que yo. Es que. No, es que. No. ¿Sabe cómo se llama eso? Niños carnales. Aquí la obra la hace el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que nos dejó. No. Es que unos dicen, no. Yo oigo únicamente al hermano fulano. No, a mí me gustan las prédicas de... Oh, por favor, hermano. No. Cada uno tiene su propia manera de... cómo decir las cosas. Obviamente tienen que decirlas de una manera respetuosa y que esté escrita en la palabra, pero realmente hay unos hermanos que necesitan madurar mucho en la parte de la enseñanza. ¿Por qué, pastor? Porque hay unos que se paran a quejarse en el altar, y eso no es así. A llorar ahí por llorar carnalmente. No, usted sabe que una persona está tomada del espíritu y se quebranta. Eso es bonito. Pero siempre una persona que se para en el altar, ya entonces porque la persona tiene un problema, se está descargando. Sí, llore todo lo que quiera del testimonio, qué bonito testimonio, qué hermoso. Pero decir o tirar pullas, sátiras, en vez de confrontar a la persona y decirle, mira, vamos aquí a hablar nosotros, a limar las asperezas. Y lo hemos visto, hermano, en los altares, que han hablado de mí. No, para eso no es el altar. El altar no es para eso. En eso hay que madurar y en eso hay que enseñar a los hermanos y a las hermanas, hay que enseñarles que eso no es para eso. No es para ir a quejarse ni para eso, es para usted pararse con autoridad y decir, bueno, vamos a la palabra y esto es así, porque esto es así, porque esto es así, porque esto es así. Y eso, la actitud de muchas personas, de muchos hermanos en las congregaciones, es lo que trae división en la iglesia. Eso no es el diablo, son los mismos hermanos, por la falta de madurez. Cuando van a llevar un mensaje, el mensaje hay que llevarlo con mucha responsabilidad y un mensaje
contundente, hermano, sencillo. Por eso es que muchos dicen, no, hermano, yo aquí sigo al hermano fulano. Es más, yo soy de él, del grupo de él. Y el otro dice, no, yo, las prédicas buenas son de sutano. Y otros más creídos dicen, no, yo soy de Cristo. A mí no me llamó hombre, por favor, hermano. Por eso es que Pablo dice, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso fulano de tal murió por ustedes? Y Pablo la tenía clara, porque Pablo dice, ni siquiera me envió a Dios a bautizar, ni siquiera. Él lo envió fue a predicarle a los gentiles, a ganar almas para el reino. Entonces muchas veces nos toca hacer de ayos, de nodrizas, otra vez, hermano. Hay hermanos con más tiempo en el evangelio que uno, y a uno le toca buscar la pañalera para el hermano que está más viejo que uno. En el evangelio estoy hablando. Estoy hablando en el evangelio. Lleva más camino recorrido que uno en el evangelio. Vamos a buscar la pañalera. Vamos a buscar el teterito. Vamos a buscar la crema antipañilitis. Pastor, prepara el teterito al hermanito que está llorando por cosas que... Hermanitos que se han ido de las congregaciones porque el pastor exhortó a otro hermano que era el mejor llavería de ellos, mejor amigo, lo sentó, entonces por eso se van de la iglesia. Por favor. Entonces usted vino, pues, usted no es de Cristo, usted es de fulano. Tenemos que dejar de ser niños carnales. Pastor, ¿y qué es un niño carnal? Un niño carnal es que idolatra al pastor, idolatra al apóstol, idolatra al hermano X o a la hermana Y. Un niño carnal es el que idolatra la visión de la iglesia. Un niño carnal es el que idolatra el testimonio de alguien. No, es que el testimonio. Y muchos van por el testimonio de alguien. Y eso está bien, testimonio de crecimiento. Pero ¿y el suyo? Porque usted no puede hablar de su testimonio. Porque no está es por su testimonio, el de Cristo en usted. Porque ni siquiera es de nosotros. Muchos no aguantan, no soportan comer alimentos sólidos. Algunos niños todavía, por eso es que hay tanto desorden, tantas malas teorías, tanta confusión. Ahí yo he visto hermanos y hermanas que entran y quieren enseguida conocer todo y lo hacen y son malos ministros porque se enredaron, hermanos, se enredaron en el conocimiento porque no tomaron de la lechita sencillita primero y fueron creciendo, no, sino que enseguida no sabían gatear y ya querían correr. Así hay mucho. Entonces, para comer alimentos sólidos debemos dejar de ser niños. Porque si yo voy a ser acusador, yo tengo por parte del Señor, el Señor a nosotros nos da un margen. Algo así como nos diera el aval de un margen de error. O sea que tienes un aval para que te equivoques, porque Él sabe que nos vamos a equivocar. Por la parte humana de nosotros. Y dentro de las equivocaciones hay algo que se llama acusar o señalar. Y si yo voy a ser acusador de alguien, entonces yo quiero acusarme a mí mismo. Y si voy a señalar a alguien, entonces yo quiero señalarme a mí mismo. Entonces, para hacer o dejar de ser esos niños carnales,
debemos de empezar a comparar los ministerios. Inclusive, debemos de empezar a comparar, dejar de comparar a los ministros dentro de las congregaciones. Porque usted y yo no somos ni completamente inocentes ni absolutamente culpables, fíjese. Y tampoco seremos nunca o tenemos que ser como los fariseos. Los fariseos eran eso, eran falsos. Juan 8:39 lo dice. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Imagínense. O sea, ni siquiera dice, nuestro padre es el Padre Celestial. El padre de ellos era Abraham, carnal. Y eso les dijo, ok, yo acepto que ustedes sean hijos de Abraham. Perfecto. Pero si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Los confrontó enseguida. Porque hay unos pastores muy bien centrados, muy respetuosos, tienen una sabiduría tremenda, no perfectos, no, pero si son, de pronto se les puede dar una honra de seguirlos a ellos, como dijo el apóstol Pablo, imíteme a mí, pero yo imito a Cristo. Pero si yo soy hijo espiritual de un pastor, y el pastor es una persona muy centrada, muy seria, muy respetuosa, y yo soy un ministro lo contrario a mi pastor, entonces eso fue lo que dijo el Señor. Si usted se considera hijo de esa persona, usted tiene que actuar como esa persona. En Juan capítulo 5 el Señor lo dice, que el hijo hace lo que ve hacer en el Padre. Y eso es para todos. Para todo. O sea, el ejemplo, tomar el ejemplo y seguir esa conducta. No estamos hablando de perfección, que perfección, no. Estamos hablando de personas que son dignas de respeto, tanto en el conocimiento, sabiduría, como en la manera de actuar. Que se equivocan, sí, igual, pero tienen más cosas que podemos tener como ejemplo que desecharla. Eso es lo que significa ser niños espirituales. La crítica, la envidia, todavía, Dios mío, es lo mismo. Y eso crea un mal ambiente de trabajo. Esas cosas crean mal ambiente de trabajo en los ministerios. Y si yo quiero que el resto de la congregación cambie, el primero que tiene que cambiar soy yo. El primero que tiene que pelear por ese cambio soy yo. Yo. Dejar de ofender, dejar de criticar, dejar de envidiar, dejar de murmurar, o sea, yo. Y a partir de este momento, Señor, yo, por favor, pon guarda en mi boca. No quiero juzgar, no quiero decir nada, no quiero comentar. Me pica la lengua, pero no quiero decir nada. ¿Cómo se llama eso, pastor? Entrar en una etapa de madurez. A veces el Señor nos pone a nosotros esa clase de escenario para ver qué hacemos nosotros si hemos realmente madurados en este camino. Por eso Él dice, en esta versión de Mateo 19:14, en la versión de HL 96, dice, yo les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Algo que está muy seguro acá. Este es un misterio revelado en la palabra, pero hay que escudriñar bien para ver. Y siempre lo he estado como que analizando. Hay unos que van a ver, hay unos que van a entrar y hay otros que van a heredar. Los que van a ver no van a entrar ni a heredar. Y los que van a entrar, unos no van a heredar. Y los que van a heredar tienen la bendición completa. Ahí está escrito en la palabra con el tema de Nicodemo. Y eso que hay que escudriñarlo bien para ver cuáles son las condiciones que el Señor pone para entrar y para heredar el reino
de los cielos. Aleluya. Glorioso Jesús.